Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. En este video tutorial vamos a aprender a descargar e instalar Python. Python es un lenguaje de programación muy popular o el más popular al día de hoy. En este caso, en la forma como se instala Python en nuestro sistema operativo ha cambiado. Al día de hoy en su página vas a encontrar dos formas, la forma antigua y la nueva forma. Lo que vamos a hacer ahora es explorar la nueva forma. Vamos a instalar cómo se instala Python de la nueva forma y también vamos a explorar un poco qué cosas podemos hacer con esta nueva forma. Así que para poder descargar Python simplemente vamos a dirigirnos a un navegador y aquí simplemente vamos a colocar Python. Aquí nos va a filtrar varios resultados, pero en este caso nos vamos a ir a la parte donde dice python.org. En este punto vamos a ir a la parte de download. En la parte de download vamos a tener dos formas: Python Install Manager y Python 3.14. Esta es la forma antigua. En este caso tú podías descargar un archivo específico de una versión específica, lo podías descargar y lo podías pasar a instalar. Ahora, con la nueva forma, simplemente descargamos el manejador de instalador de Python y con esto nosotros podemos actualizar a la nueva versión, instalar otras versiones y podemos hacer muchas cosas más, como por ejemplo ejecutar con una versión específica un programa de Python. Entonces, ahora esta forma antigua, de hecho desde la versión 3.16 ya no va a estar disponible. Lo que va a estar disponible es esta nueva forma. Así que vamos a utilizar esta nueva forma. Entonces presionamos aquí, esto va a iniciar la descarga aquí en la parte superior y simplemente lo que vamos a hacer es colocar en abrir. Cuando vamos a colocar en abrir, se va a abrir esta ventana. En este caso nos va a decir si queremos instalar Python Install Manager en nuestro sistema operativo. Entonces lo que vamos a hacer es marcar esta opción y colocamos en instalar. Y si no lo queremos, colocamos en cancelar. En este caso lo que queremos es instalar, así que presionamos aquí en la parte de instalar. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer esto en este caso es abrir la terminal de forma automática y desde este punto nosotros vamos a seguir las guías de la instalación. Lo primero que nos va a dar es la bienvenida al manejador de instalador de Python. Luego de eso nos va a decir qué versión al día de hoy se va a instalar, que es la versión 3.14. Luego de eso también vamos a cambiar un alias. En este caso, para ya no estar utilizando mucho Python, vamos a cambiar a PIE. Y este comando es lo que vamos a utilizar para realizar diferentes acciones. Ahora aquí nos va a decir dónde se va a instalar Python. En este caso va a ser en la carpeta de usuario, AppData Local. Ahí va a estar instalado Python. Esto también se va a agregar al pad. Ahora para poder desinstalar Python, simplemente nosotros podemos ir a la terminal y ejecutar pyinstall --purge. Y con esto nosotros podemos desinstalar. Entonces ahora vamos a aceptar los acuerdos, como por ejemplo que instale, que cambie en este caso el alias y también que se instale en este punto y que se agregue al pad. Así que presionamos simplemente y con esto va a continuar con la instalación. Ahora también vamos a instalar la versión por defecto de CPython, que es la más reciente. Así que si colocamos va a instalar esa versión. Y si queremos hacer más adelante, lo podemos hacer utilizando pyinstall default. Entonces aquí colocamos para que instale y con esto va a pasar a instalarse Python. Aquí ha cargado un poco sobre la instalación y luego de eso terminó de instalarse y nos da este check. Luego de eso aquí nos va a decir que nosotros podemos ejecutar pyhelp para saber más sobre los comandos. Y de hecho por aquí abajo nos menciona sobre esos comandos. Por ejemplo, con py podemos ingresar a la consola interactiva de Python. Con py-version podemos saber la versión. Ahora si ya tenemos instalado el manejador, podemos descargar también la última versión de Python. Aquí podemos indicar la versión 3 y muchas cosas más como el help, como Python install. Ejecutando Python install también nosotros podemos actualizar a la nueva versión. En este caso ya no va a ser necesario que nosotros vayamos al navegador y descargar el archivo de la nueva versión, sino que simplemente ejecutamos pyinstall para que se instale la nueva versión. Luego de eso también podemos ejecutar pylist para listar todas las versiones de Python que nosotros tenemos instalado.
Y para desinstalar tenemos aquí pyuninstall. Ahora, aquí nosotros podemos colocar Y o N si es que queremos abrir, en este caso, la documentación de Python. Si colocamos Y, se va a abrir, o si lo colocamos no, no se va a abrir. Por ejemplo, si coloco Y, por aquí se abrió la documentación de Python y también terminó de instalar. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos instalado Python de la nueva forma. En este caso, podemos abrir una terminal. Y en esta terminal, por ejemplo, podemos realizar dos formas. Colocando py-v, que sería v mayúscula, o --version de esta forma, para saber qué versión de Python tenemos instalado. Luego de eso, también podemos colocar py-list para listar las versiones de Python que tenemos instalado. Por el momento, simplemente tenemos una nueva versión. Ahora, si queremos instalar otra versión, simplemente colocaríamos pyinstall y colocamos una nueva versión. Por ejemplo, la 3.13 de esta forma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso, lo que va a hacer es instalar esa versión. En este caso, no necesitamos descargar un archivo específico de esa versión. Simplemente decimos, voy a instalar otra versión más, que en este caso va a ser el 3.13. Entonces, si ahora colocamos py-list de esta forma, ahora nos va a listar dos versiones. El por defecto por el momento es el Python 3.14, pero también tenemos otra versión. Ahora, si queremos ejecutar un archivo utilizando esta versión o un programa, lo podemos hacer. Simplemente colocamos py, colocamos -3.13 y luego de eso colocaríamos el nombre del archivo, por ejemplo, hola.py, si es que tendríamos ese archivo. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos instalado Python. También podemos instalar una nueva versión. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, a Py o Python, simplemente colocamos, vamos a ingresar a la consola interactiva de Python, donde nosotros podemos probar ya código de Python. Por el momento nosotros podemos imprimir, por ejemplo, print, un mensaje colocando print y entre paréntesis podemos colocar hola mundo de esta forma y podemos ejecutar. Esto lo que va a hacer es ejecutar ese hola mundo. También podemos crear una variable que va a contener 45. De hecho, punto y coma no se usa en Python. Luego de eso, a ese A podemos sumar más 5. Con esto va a ser 50. Ahora, si llamamos el valor de A, va a seguir teniendo 45. Y para salir de acá, simplemente colocamos la función exit y saldríamos de aquí. Entonces, hasta aquí nosotros ya tenemos instalado Python en nuestro ordenador y lo hemos hecho de la nueva forma. Si te ha gustado este video tutorial, no olvides de poner me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para más videos de este tipo. Así que conmigo nos vemos en un próximo video.